Pier Giorgio Frassati. Grabado por FSM Radio. Capítulo 6, parte 2. Nada tenía, sin embargo, del oportunista que sabe acomodar su pensamiento al gusto de su interlocutor. Manifestaba sin rodeo su parecer, aún con riesgo de chocar. Mas lo hacía tan graciosamente que nadie podía ofenderse por ello. Era él, eso bastaba. Por otra parte, jamás se preocupaba en modo alguno de dogmatizar, de imponer a quien quiera fuese su punto de vista, y si acontecía que su camarada le demostraba lo falso de su posición, adoptaba sin ninguna dificultad el parecer de éste, y aún en una forma tan humilde que se hubiera tachado de exagerada. Con igual sencillez, y también por espíritu de disciplina, acataba las decisiones superiores, aun cuando su razón protestase. Cuando una orden superior hizo saber a los miembros de los círculos de estudiantes que antes de dedicarse a la acción social habían de realizar un complemento de formación, él, que estaba impaciente por lanzarse a la conquista de las masas populares, detuvo de golpe su acción en ese sentido. No solamente no abandonó el círculo, sino que intensificó su apostolado entre los que formaban parte de él. Había comprendido que el máximo de bien que puede realizar una agrupación más depende de la excelencia de sus miembros que de la fórmula de sus estatutos. Su humildad y su sincero anhelo del bien de las almas le permitieron practicar, una vez más, la más difícil y más meritoria de las virtudes: la obediencia ciega. Le acontecía vencer con igual abnegación su aversión para con las personas. Citemos, a propósito de esto, su bello comportamiento para con un tránsfuga del círculo. Yo cruzaba con él una plaza, cuando oí que le llamaban por su nombre. Nos dimos vuelta, y rápidamente, pero sin embargo con un acento de cordialidad que me impresionó, saludó a un joven que había sido de los nuestros, y que en aquel entonces estaba muy lejos de nuestro modo de pensar. Yo también lo conocía, y lo consideraba tránsfuga. Más sencillamente y más cristianamente, Pier Giorgio, que también conocía el pasado de ese estudiante, facilitaba su regreso al redil, a cuyo retorno yo me atreví a imponerme con inflexible rigor, esforzándome en recordar su pasado. Pier Giorgio me escuchó, y luego concluyó con estas palabras: «Pobre muchacho, hace lo que puede». Y la conversación quedó allí. Prosigue el mismo testigo: «Puedo asegurar que jamás le oí hablar mal de nadie. Buscaba disculpas tanto como fuese posible. Cuando el mal era evidente, no censuraba al culpable. Callaba, y tal vez oraba también. De igual modo, jamás le oí chancear acerca del amor. Acontece entre estudiantes que se abandone uno a chanzas dudosas, a palabras de doble sentido, etc. Cuando ocurría ese caso, nada de reconvenciones por parte de él. Se volvía silencioso y grave. Tanto lo sabían los que le rodeaban, que cierto día, un estudiante, deseando mostrar a sus camaradas fotografías o tarjetas algo licenciosas, se acercó al grupo y dijo: «Venid todos, salvo el senador», aludiendo a las funciones de su padre. Pier Giorgio se sonrió del nombre y de la exclusiva lanzada contra él. Como se nos reirá otro día, cuando en el tren, un estudiante pedirá a todos que vayan a sorprender una escena galante. Todos menos el senador. Si se entregaban a ciertas libertades de lenguaje, él daba una voltereta y se ponía a silbar. Pero generalmente, las conversaciones licenciosas cesaban en su presencia. Lo miraban entonces. También sonreían quizás. Pero en lo íntimo, muy en lo íntimo, lo aprobaban. ¿Cuántas cosas habría para decir de su tan servicial manera de ser? Es la pequeña Bernardita Sombirous, que soñaba ser una escoba,
a fin de servir para las más humildes tareas. Pier Giorgio hubiese amado a esta hija de Francia, así como él, tan sencilla y tan poco presuntuosa. Como ella, él estaba al servicio de todos, haciendo amar y aún hacer buscar con cuidado, del modo que él los cumplía, los muy pequeños deberes que son las atenciones de la caridad. Restablecer el orden en una sala revuelta por un ciclón estudiantil. Proveer el reparo de un billar deteriorado por un torpe. Sacar de apuros con habilidad a un compañero. Recorrer los grupos a fin de recolectar fondos para la impresión urgente de una compilación de canciones propias. Y, si la colecta no daba resultado, abonar de su propio peculio el déficit. Esto era su pan cotidiano. Sin ostentación, sin preocupación de amor propio, devoraba con fruición este pan, esperando las grandes ocasiones que habían de revelar a todos sus principales cualidades, y para su confusión, darle fama. Esas ocasiones se presentaron en gran número. Recordemos dos que fueron las más destacadas en su vida de estudiante, y también en la vida del círculo Cesare Balbo. Corría el mes de septiembre de 1921. En pleno Congreso Nacional de la Juventud Católica, en Roma, congreso del que participaron más de 50.000 jóvenes llegados en grupos, desde todos los puntos de Italia. Para los jóvenes católicos, cuya organización solo databa de 2 años, era una excelente ocasión de contar cuántos eran y demostrar con brillo una vitalidad llena de promesas. El gobierno, cuyo jefe era en carácter de ministro de Interior, el masón Nava, había sido avisado de que se celebraría una misa en el Coliseo, el domingo 4 de septiembre por la mañana. Había sido concedida la autorización pedida, cuando de improviso, la víspera por la tarde, se les comunicó a los organizadores que acababa de ser anulada. No había tiempo de avisar a los grupos. Al día siguiente por la mañana, a la hora de la misa, el Coliseo estaba cercado por la tropa, con la que se encontraron los jóvenes, llegados en ayunas desde todos los puntos de Roma a fin de comulgar. Dominando a duras penas su indignación, se retiraron. Luego, se dirigieron en columnas cerradas hacia el Vaticano. Se celebró una misa en San Pedro. Comulgaron en ella, y luego se dirigieron desde allí a los jardines del Vaticano, donde Benedicto XV les dio audiencia y les dirigió la palabra. Se había resuelto que al mediodía la Juventud Católica iría a depositar una palma en el monumento del soldado desconocido. Ya se había formado la comitiva cuando llegó una orden de la Questura, prefectura de policía, prohibiendo toda manifestación. Al mismo tiempo, llegó la policía que había sido avisada y opuso a la masa de 50.000 jóvenes una débil valla que franquearon sin trabajo. Llegaron en auxilio guardias reales. Trabajo inútil. Los jóvenes pasaron de largo. En la Plaza de Jesús se encontraron con los guardias de caballería. Lograron pasar una vez más y huyeron corriendo por la calle del Plebiscito. Eran cerca de las 2 de la tarde. Pier Giorgio llevaba en alto la bandera tricolor del círculo Cesare Balbo. Cuando, obedeciendo a una orden del prefecto de policía, bien conocido por su sectarismo, 200 guardias de caballería atropellaron al grupo que lo rodeaba. A culatazos hicieron retroceder a los jóvenes, mientras que otros trataban de apoderarse de la bandera. Pier Giorgio la defendió con todo el vigor de sus miembros, junto con amigos que acudieron en su ayuda. Se quebró finalmente el asta de la bandera, mas él guardó los pedazos. Al cabo de un rato, el pequeño grupo fue rechazado y empujado al patio del Palacio Altieri, el cual, en vista de las circunstancias, fue transformado en prevención. El sedicioso abanderado y sus compañeros fueron sometidos entonces a un interrogatorio más ridículo que humillante. ¿Cómo te llamas? Pier Giorgio Frassati. Hijo de... Alfredo. ¿Qué hace tu padre? Embajador de Italia en Berlín.
Si un rayo hubiese caído en el improvisado puesto policial, no hubiera sido mayor el estupor del agente de policía. Cambió de tono inmediatamente, balbuceó disculpas y se ofreció para poner inmediatamente en libertad al hijo del senador. Pier Giorgio no lo entendió así. Saldré, dijo, pero con mis compañeros. Mientras tanto, llevaron al puesto de policía a otros camaradas arrestados en la Plaza de Jesús. Los primeros los recibieron con los brazos abiertos. Algunos tenían la ropa hecha jirones, otros estaban heridos o contusos. En el patio del palacio, un sacerdote fue atropellado y arrojado al suelo. Rompieron su sotana. La sangre corre a chorros por sus mejillas. Ante este espectáculo, los jóvenes se indignan. Atropellan a los guardias, quienes los reciben a culatazos. Un joven sardo, que también defiende enérgicamente su bandera, es amenazado con un bayonetazo. Pier Giorgio vio el ademán. Corrió a hablar con el teniente y esta vez, valiéndose del nombre de su padre, logró hacer cesar la amenaza. El soldado fue llamado al orden, y Pier Giorgio fue instado a que recuperara su libertad. No quiso hacerlo. Al cabo de algunos instantes, habiendo recuperado toda su calma, animó a sus compañeros y se unió a la oración del sacerdote, quien, luego de haber sido herido por su fe, sacó su rosario y, de rodillas en medio del patio, invitó a los jóvenes católicos a orar por los autores y por los ejecutores de esa odiosa agresión. Pier Giorgio estaba aún en ayunas aquel día a las 3 de la tarde. Un testigo de esos días tristes dirá más adelante: me parece verlo aún, con el cabello en desorden, el rostro radiante de una alegría indescriptible, altivo como un triunfador, agitando en alto su bandera y haciendo, a quien quisiese escucharlo, el relato de su arresto. Al día siguiente, yendo a San Pedro para asistir a la misa del Papa, los estudiantes de Turín decidieron organizarse en columna y llevar en triunfo, a través de las calles de la ciudad, la bandera desde entonces gloriosa del Círculo Cesare Balbo. Así se hizo. Una fotografía ha conservado el recuerdo de este acontecimiento. En ella se ve, desfilando entre dos filas de soldados y policías, a los jóvenes estudiantes del Círculo, llevando en alto el estandarte despedazado, en cuya parte superior llevaba un cartel con estas palabras, que eran la condenación más acerba de la injusta agresión de la víspera. Bandera tricolor, hecha jirones por orden del gobierno. Pier Giorgio recibió una vez más felicitaciones de todos lados. Lo dejaban indiferente, cuando no lo irritaban. ¿Habrá que extrañarse de eso? ¿Había hecho algo más que su estricto deber de cristiano? Él al menos apreció de ese modo un gesto que cada uno se obstinaba en calificar de heroico. En el año siguiente, en Turín, se le brindó otra ocasión de afirmar su fe de modo brillante. Dejemos que nos recuerde este incidente un estudiante. Era a fines del carnaval. El Círculo había redactado un llamado a los estudiantes católicos de la universidad, invitándoles a reunirse en una iglesia para pedir perdón por las faltas cometidas durante los días del carnaval. Ese cartel contrastaba en forma curiosa con aquellos de vistosos colores, que invitaban a los mismos estudiantes a tés, saraos y reuniones de todo género. Varios vieron en él una provocación y resolvieron despedazarlo. Tengo aún presente a Pier Giorgio, de pie delante del tablero de los carteles, garrote en mano, preparado para replicar. Alrededor de él una jauría chillona de 100 estudiantes. Insultos, amenazas, violencias. Nada lo hizo retroceder. El número venció por fin. El tablero se rompió. El llamado fue despedazado y quemado. Una chispa de indignación cruzó por los ojos de Pier Giorgio. Un estremecimiento sacudió todos sus miembros. Y su garrote trazó en el aire círculos amenazadores. Fue todo.
Juntó con calma los pedazos del tablero. Luego se encaminó silenciosamente hacia la salida de la escuela. Lo acompañé hasta el círculo. En el trayecto no dijo una palabra. Ese silencio valía un discurso. Así era Pier Giorgio. Ese cristiano de fisonomía severa y adjusta, cuando se trataba de la lucha de sus ideas, se convertía en el más alegre y más vehemente de los alborotadores cuando se trataba de tomar parte en una legítima manifestación de estudiantes. Por ejemplo, para obtener protección del título de ingeniero, una licencia, una supresión de abusos, etc. La mayoría de las veces, esas manifestaciones inofensivas se desarrollaban en calma, con gran regocijo de los turinenses. Sin embargo, impacientaron una vez a los agentes de policía, quienes maltrataron finalmente a los estudiantes. Pier Giorgio, indignado al ver a un camarada molestado caer semidesvanecido, protestó en tal forma que lo arrestaron y llevaron al puesto de policía. Asunto grave, pensó uno de sus amigos, el que fue a avisar inmediatamente a la familia. Para evitarle a la madre una emoción demasiado fuerte, solicitó hablar con Luciana. Pero la misma madre se presentó, y lejos de conmoverse, le dijo bromeando: Pier Giorgio está arrestado, ¿no es así? Será preciso prepararle un baño. En esos locales y en esta estación, era en el mes de junio, no se sabe.